vigilancia urbana o vigilancia natural como valor de diseño para mejorar las condiciones de seguridad del barrio Egipto. En tercer lugar, proponer tipologías formales que permitan aumentar la actividad del barrio, permitiendo una mayor vitalidad y seguridad. En cuarto lugar, generar una imagen de entorno seguro, mejorando las características urbanas y el entorno ambiental del barrio Egipto. Y en quinto lugar, promover el sentido de pertenencia y apropiación del territorio por parte de la comunidad del barrio Egipto. Entonces ya les hablaba que este barrio que se encuentra, digamos, al borde del centro tradicional de Bogotá, aquí tenemos todo el sector de la Candelaria. Es un barrio, digamos, muy estratégico porque se encuentra tal vez a unas 6, 8 cuadras de la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar es este punto que está aquí y tiene unos ejes muy importantes que son la calle 10 y la calle 11. También tenemos la avenida Circunvalar que bordea acá, que es la que parte este barrio. Tenemos la carrera séptima, la carrera décima, y este eje, digamos, se convierte en un eje cultural, administrativo muy importante para el centro de Bogotá. Entonces tenemos, digamos, aquí una serie de hitos urbanos que están dados, digamos, por la iglesia de la Candelaria, la Catedral Primada. También vemos aquí está la iglesia del Voto Nacional, digamos cada una, digamos, articulada con un espacio público. También, digamos, a lo largo de este eje se encuentra, bueno, aquí está la iglesia de Egipto, la que hablábamos inicialmente, y aquí se encuentra, digamos, la alcaldía mayor, el Congreso, el Teatro Colón, el Museo Militar, el Museo del Banco de la República por este lado, por la calle 10, la Casa Pombo, por aquí tenemos el Centro Cultural García Márquez, tenemos la Biblioteca Luis Ángel Arango y toda una serie, digamos, de instituciones culturales y patrimoniales y administrativas que son muy importantes para Bogotá. Tenemos en este lugar lo que es el Parque Tercer Milenio, que conecta, digamos, a partir de la calle décima y también de la calle sexta con los cerros orientales de Bogotá. Esta línea de acá verde marca lo que es la franja de adecuación de los cerros orientales y a partir de acá, digamos, todo el paisaje hermoso que son, digamos, los cerros tutelares de Bogotá. Entonces, ¿cómo surge, digamos, y cómo es el desarrollo metodológico de esta investigación? Digamos que una de las principales críticas al movimiento moderno surge en los años 60 con una socióloga que se llama Jane Jacobs. Y Jane Jacobs critica, digamos, varias cosas que estaban sucediendo con esos edificios que nosotros a veces enseñamos dentro de la arquitectura moderna, dentro de Le Corbusier, digamos, con sus 5 pilares de la arquitectura y con esas características que deberían tener los edificios en ese entonces. Ella, digamos, hace una reflexión en un libro que se llama La vida y la muerte en las grandes ciudades americanas y critica, digamos, cómo ese movimiento moderno ha llegado a acabar, digamos, con la vitalidad de las ciudades, es decir, también con esa vida urbana. Dentro de eso, ella critica, por ejemplo, que los edificios han dejado de tener un contacto con la calle. Nosotros veíamos, por ejemplo, en la arquitectura del movimiento moderno, cómo estos edificios, este es un conjunto que se llama Pruitt y Gow, que fue construido en el año 56, posteriormente es demolido en el año 72, pero no por razones estructurales. Estos edificios, digamos, tenían una base que estaba elevada del suelo, es decir, se elevaba sobre pilares y permitía una permeabilidad. En cierto sentido había también, digamos, no había un control de los accesos y ya vemos por qué es importante esto. Criticaba a Jane Jacobs que pues, el espacio público había dejado de tener una calidad urbana. Criticaba también la falta de iluminación, de pertenencia del espacio público y criticaba también
que el espacio público había dejado de ser acogedor, sobre todo para caminar. Eso, digamos, en las ciudades tradicionales. Entonces, eh, más adelante se van a desarrollar unas teorías de, de patrón del crimen, unas teorías de seguridad urbana, en donde se exponen, digamos, tres elementos fundamentales para que un crimen se realice. Y uno es que haya un espacio inseguro o un espacio degradado, un objetivo accesible, es decir, casi que podemos decir que la persona de papaya, también, digamos, un autor motivado, una persona motivada por hacer el crimen. Dentro de esto, digamos, hubo un psicólogo que se llamaba Philip Zimbardo, que también estudió mucho el comportamiento de las personas, sobre todo en relación al crimen. Entonces, digamos, este edificio fue sobre todo asignado, son viviendas como lo que llamamos acá de interés social, pues eran viviendas para veteranos de guerra y tenía varias particularidades, digamos, como esas características de edificios del movimiento moderno. Entre ellas, digamos, que estaba elevado del suelo, que tenía unas grandes áreas alrededor y que tenía, digamos, era un edificio alto que tenía más o menos unos 12 apartamentos por piso, por punto fijo, y digamos también, eh, bueno, esto tenía estas características, pero empezaron a sucederse una serie de crímenes al interior del edificio. En cada cierto tipo, número de pisos, como lo vemos acá, había unas zonas comunales, había lavanderías, digamos, para que sus habitantes pudieran lavar las ropas y todo esto, y parecía, digamos, como una buena propuesta urbana. Sin embargo, estos espacios empezaron a caer en detrimento, empezó a haber un movimiento como de pandillas, a haber grafitis, las mujeres empezaron a ser abusadas en los corredores, y pues generó una situación de violencia incontrolable. Posteriormente, digamos, viene Oscar Newman y Oscar Newman estudia el por qué se dieron estos fenómenos al interior de este barrio o de este conjunto de apartamentos. Entonces, se dio cuenta, por ejemplo, en esta imagen del centro, tenemos el conjunto que está aquí a mano izquierda y a mano derecha un barrio que estaba al otro lado de la calle y que no tenía esa problemática. Entonces él empezó a estudiar y se dio cuenta, por ejemplo, que incidía el hecho de que no había un control de los accesos, mientras que en este edificio de acá había una serie de, todo el mundo circulaba libre, no había como un control entre lo público y lo privado. Fuera de eso, pues habían como 12 apartamentos por piso, por punto fijo. Entonces, estas otras unidades, digamos, si acaso tenían pues dos hasta cuatro apartamentos por piso. Entonces, tenía mayor control, digamos, de la calle. Digamos que las personas al no vivir en altura, pues tenían un mayor control de lo que pasaba en el entorno inmediato. También, digamos, todas estas características, digamos, ayudaban a que las personas que vivían en este barrio, pues tuvieran más sentido de pertenencia en relación a que cuidaban más las áreas comunes, porque, digamos, los de los primeros pisos se hacían casi que cargo de los antejardines o de las zonas comunes, porque sentían un sentido de pertenencia, mientras que en este no lo sentían. Esas teorías de Oscar Newman fueron desarrolladas en un libro que se llama Defensible Space o espacios defendibles o espacios seguros, como la traducción al español. Y él hace 5 principios, digamos, elabora una lista de 5 principios para el desarrollo de su teoría. También aplica a otros vecindarios en los Estados Unidos, eh,
esta teoría y el mejoramiento de los barrios por medio de estrategias. Estos principios que él desarrolla son la vigilancia natural, es decir, que un entorno vigilado por los mismos vecinos, pues los vecinos pueden darse cuenta cuando una persona extraña viene, cuando los vecinos empiezan a conocerse, un control de los accesos, un mantenimiento, digamos, la apropiación por parte de las personas, un soporte de actividad, es decir, diferentes mezclas de usos y también, digamos, la territorialidad o el mantenimiento por parte de la comunidad. Entonces, digamos que lo que en primer lugar se hizo fue como mirar esas teorías de crimen, esos ejemplos a nivel mundial que había pasado y construir, digamos, una serie de principios que nos ayudaran a resolver las situaciones que se estaban presentando en el barrio Egipto. También, digamos, la comunidad europea, digamos, la seguridad en la ciudad es uno de los asuntos que más o menos desde los años 70, 80 vienen siendo una preocupación a nivel mundial. Eh, Vemos que las grandes ciudades, una de las características de las Arquitecto, qué grandes pena. ciudades es que hay una gran presencia de inseguridad. Arquitecto, se salió la Sí, presentación. Por favor, volver a compartir pantalla porque alguien le dio allá por error y entonces nos desconectó. Gracias. listo. Listo, Ar. Poner en pantalla completa, gracias. Listo. Sí, ya. Bueno, entonces, digamos, también en la comunidad europea se empezó a preguntar, digamos, y hacer algunas estrategias primero en la prevención en cuanto a la seguridad como estrategia de orden público, también en la prevención social y el tema, digamos, que nos atañe aquí, que es la prevención ambiental o del entorno urbano. También, digamos, el Politécnico de Milán desarrolló una serie de estrategias en un compendio que fue traducido a varios idiomas, entre ellos el francés, el español, el inglés, el italiano mismo, para unas estrategias de diseño urbano y gestión para los espacios seguros. Digamos que toda esa documentación pues sirvió como de apoyo para mirar, digamos, el entorno del barrio Egipto para analizar y crear los principios. Entonces, haciendo ese recorrido, digamos, por el centro tradicional de Bogotá, digamos que el centro de la Candelaria, el sector que es la Candelaria, lo conforman varios barrios que son la Concordia, las Aguas, la Catedral, el centro administrativo, que es donde está, digamos, la Catedral Primada, donde está la Alcaldía Mayor, el Congreso y el Egipto Bajo. Entonces, dentro de todos los barrios circunvecinos, resulta que era el barrio Egipto el más deteriorado y el que presentaba mayores tasas de homicidios, de robos, de violencia intrafamiliar y de lesiones personales. Esto, digamos, entonces se empezó a mirar, digamos, como a construir sobre una serie de principios que eran básicamente los siguientes. La accesibilidad, entendida como la cualidad del espacio urbano para tener un fácil acceso, lo cual implica tener permeabilidad del espacio público, también tener alternativas de recorrido, de evacuación, de conectividad entre los diferentes espacios. La visibilidad como la cualidad de hacer notorio y evidentes a los transeúntes y a las situaciones que se suceden en el espacio público,
también la variedad como la cualidad del espacio urbano de ofrecer un conjunto diferente de actividades y de usos, la legibilidad, que es la cualidad que hace que un espacio sea comprensible, esto desarrollado, digamos, a partir del libro de Kevin Lynch. eh, También, digamos, la territorialidad, que es la cualidad de un espacio que sea apropiable por parte de los usuarios. Entonces, estos son los principios que se tomaron para, pues mirando, digamos, la bibliografía referente para construir el desarrollo de la investigación. Bueno, acá nuevamente, esta es, digamos, es una vista, acá están los cerros orientales, toda la serie de equipamientos importantes que hay, estos dos ejes importantes que les comentaba, que son la calle 10 y la calle 11 en el barrio, en el centro tradicional. Mm, Nuevamente, digamos, los nodos más importantes del centro tradicional, tenemos aquí el barrio Egipto, por acá cruza la avenida Circunvalar por este punto, pero no está dibujada. Hay una conexión, digamos, desde el Parque Tercer Milenio por la carrera séptima, ya que por acá está subterranizado el río San Agustín, y hay una serie de ríos, ya los vamos a ver, particularmente dos que son la quebrada San Bruno y este que es la quebrada Manzanares, que se va a convertir luego en el río San Agustín. Eso, digamos, como en los elementos urbanos importantes. Tenemos lo que les decía, la serie de iglesias que hay alrededor de estos puntos, que es el Voto Nacional, la Catedral Primada, la Iglesia de la Candelaria y la Iglesia de Egipto. Tenemos también por acá las aguas, esta conexión que es importante, que es también el eje ambiental, que es la avenida Jiménez, digamos, también por este lado, la iglesia de las Cruces. Digamos, todos estos elementos son importantes y el barrio Egipto, digamos, en sentido occidente-oriente, constituye, digamos, un punto importante de remate de todas estas actividades. Acá, digamos, en contexto, lo que les comentaba, el barrio Egipto está dividido en tres, una parte que es el Egipto Bajo, el Egipto Medio, digamos, aquí está la iglesia, eh, de Egipto. Por aquí está la universidad, eh, por aquí está el externado, por aquí, digamos, eh, pasa la avenida Circunvalar, la avenida Calle Sexta, la quebrada Manzanares que les comentaba, y la quebrada San Bruno. Aquí está la Universidad de La Salle. O sea, esto es un sector de equipamientos tanto educativos como culturales de gran importancia. Por acá, digamos, tenemos la Nueva Santa Fe, que es un conjunto de viviendas del arquitecto Rogelio Salmona, y bueno, este era, digamos, como el contexto prácticamente inmediato del barrio Egipto. Entonces, con esos principios que nosotros veíamos, empezamos a construir un análisis urbano, un análisis desde la accesibilidad. Entonces, ¿qué pasaba, digamos, en cuanto a la accesibilidad? En primer lugar, digamos, estaba eh, la, eh, el flujo, digamos, vehicular que era la avenida Circunvalar, que es esta de acá, que no permitía, digamos, estas relaciones entre el barrio Egipto Bajo y el Egipto Alto, donde, digamos, la velocidad de los carros partieron esta serie de relaciones. Habíamos hablado de que allí era un lugar de tradicional, digamos, de mercado, la plaza que queda en este lugar, y se convirtió, digamos, en un paso de vehículos a gran velocidad. También tenemos, digamos, un deterioro del espacio público, ¿cierto? Todas estas calles empiezan a tener un deterioro, encontrándose también calles totalmente despavimentadas. Digamos, en sentido norte-sur tenemos
que las quebradas, o particularmente la quebrada Manzanares, es una barrera y acá existe apenas un puentecito para la conexión con este barrio que tiene una gran vitalidad urbana. Eh, las rondas de los ríos pues marcaban unas barreras ambientales, la topografía también marcaba una barrera, habían una serie de calles sin conexión, ¿sí? Callejones, donde vamos a ver que se albergan criminales, digamos también parqueaderos, aquí hay una serie, digamos, de equipamientos, por acá hay un colegio, aquí hay una estación de bomberos y por acá hay una serie de parqueos en el espacio público. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las condiciones de topografía de las calles con unas pendientes altas, el alto tráfico de la avenida Circunvalar y el deterioro, pues, digamos, por la topografía. En cuanto a la visibilidad, entonces tenemos que, en primer lugar, unas vistas, digamos, sobre la ciudad y sobre los cerros que son atractivas, pero que están deterioradas, digamos, por el mal manejo ambiental. Entonces, digamos, sobre todo las vistas cercanas están deterioradas. Hay muchos predios que están demolidos en situación, digamos, de demolición, algunos que no están habitados, y esto crea, digamos, un entorno de degradación. También tenemos puntos sin iluminación, tenemos predios sin relación con el espacio público, tenemos unos predios en servidumbre, una visual pobre de las rondas hídricas y de los espacios verdes totalmente deteriorados. Mm, en cuanto a la variedad, pues es un espacio netamente residencial, como un área solamente monofuncional de vivienda, bueno, algunos equipamientos que están acá sobre la avenida Circunvalar, que es el colegio eh, San Luis, creo que se llama, y la estación de bomberos que está acá. Pero al interior, digamos, ni siquiera hay comercios, son calles muy desoladas y nuevamente, digamos, con abandono de predios, hay baja ocupación, digamos, de equipamientos, baja actividad comercial, eh, áreas verdes grandes, algunas privadas, algunas públicas, como estos lotes, hay una gran cantidad de lotes desocupados, baldíos. También tenemos muchos predios con áreas menores a 90 y 60 metros cuadrados donde pues es imposible desarrollar normativamente proyectos. Digamos, con la legibilidad, digamos, cómo hacer que esos puntos urbanos se vuelvan importantes. Entonces tenemos que la mayor parte de las edificaciones son de 1 o 2 pisos al interior del barrio Egipto. Se destaca de pronto la iglesia, que podría ser con torre y todo, pues una edificación por ahí de 5 o 6 pisos. Los puntos nodales son indefinidos, eh, hay un área de valor patrimonial que es la de Egipto Medio, que está degradada. Hay también unos frentes de manzanas sin consolidación, hay también presencia de basuras, contaminación de las aguas, eh, áreas, digamos, con excrementos de animales, contaminación sonora por la avenida Circunvalar, también áreas de riesgo de remoción en masa al lado de las quebradas y, digamos, unos predios abandonados al interior de las edificaciones. Ya eso vemos aquí en la siguiente. En cuanto a la territorialidad, bueno, aquí digamos es un poco, se mezcla lo espacial con lo social. Entonces vemos una serie de grandes lotes, ¿sí? Que son estos, que pertenecen a privados o, o también, digamos, a instituciones del distrito. Bueno, entonces, digamos, hay una asociación que se llama Cabiros que intentó hacer como desalojar a los habitantes y empezar a comprar los predios
para hacer, es una corporación artesanal y pretendía hacer un poblado del medioevo con artesanos. Y entonces compró todos estos predios que están como en Rosado, todos estos de acá, pero digamos no tuvo acogida, digamos, dentro del distrito porque se dieron cuenta que también había un desplazamiento de los habitantes originales y estaba haciendo, digamos, como un proceso de gentrificación. La gentrificación se entiende, digamos, como el proceso de deshabitar a los habitantes iniciales para desarrollar proyectos urbanos e ir desarraigando las personas. Habían otras personas que habían aprovechado esto. Bueno, estas son unos serie de predios del distrito. Hay otros que aprovecharon, digamos, para comprar grandes extensiones de tierra. Hay un predio también que es por acá del IDU, hay otro, digamos, de la Universidad Externado, donde dictan algunos programas de restauración de bienes muebles e inmuebles, y también, digamos, otros propietarios, digamos, este es un terreno grandísimo también, y al interior, digamos, que hay una serie de predios que están totalmente desocupados, o son predios que tienen titulación, pero están desocupados. Entonces, cuando estos predios grandes lo que hacen es desalojar a las personas, demolerlos y crean unos focos para las ratas, para los vectores y todo esto, y degradan más el barrio. Esto, digamos, este complejo panorama, pues también, digamos, crea unos territorios de miedo donde hay, digamos, varias pandillas. Entonces, esto por aquí es una zona de banda criminal. Banda criminal, por aquí hay pandillas. Digamos, estos son calles estrechas de por ahí 4 metros. Eh, Hay zonas de consumo de psicoactivos, hay zonas de venta de estupefacientes, por ejemplo, acá al lado del colegio y por acá. Entonces, esto hace que sea un territorio realmente peligroso. Aquí, digamos, cuando yo estaba desarrollando el trabajo, cogieron una patrulla y la cogieron a bala. Entonces, era un territorio bien complicado. Eh, Entonces, para abordar esto, se analizaron, digamos, algunos proyectos a nivel urbano, a nivel mundial. Digamos, uno de ellos era eh, mm, la restauración del espacio comunal o del espacio público por medio de la intervención de manzanas, en esto, digamos, en la favela Jacareciño, en Río de Janeiro. Entonces allí lo que hicieron fue coger una serie de manzanas y demoler algunos predios, pero construir alguna serie de equipamientos que permitieran que la comunidad se apropiara de estos espacios, que tuvieran, digamos, acceso al Internet. Estos son los predios demolidos y, digamos, abrir como en medio de todo este tejido urbano algunos espacios para la comunidad, principalmente aportando estos equipamientos. Esto era un café internet que también era manejado por personas de la comunidad, abrir, digamos, zonas urbanas también para juegos, y esto, digamos, fue, digamos, un experimento que mejoró las condiciones de seguridad de esta favela. Nosotros conocemos, digamos, las favelas como entornos que son entornos muy peligrosos, similares a las comunas acá en Bogotá o en Medellín o en nuestras ciudades. Esto, digamos, es como ya empiezan, digamos, las comunidades a presentar dentro de estas intervenciones, pues algunas formas de apropiación por medio de actos culturales y actividades al interior de la comunidad. Entonces, esto, en este caso, se analizaba, digamos, cómo era la intervención de la manzana. Se hace una evaluación, digamos, de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de este esquema, y se analiza otro referente que en Ciudad del Cabo, que se llama una comunidad que se llama Calle Litza. Resulta que este territorio, que también es un territorio pues marcado por la segregación social,
las personas, el transporte público llegaba hasta una zona en donde dejaba a las personas y caminaban en un recorrido hacia cada una de sus casas. Entonces el transporte público no llegaba, digamos, hacia a cada una de sus casas o cercanías, sino que era un gran recorrido. La estrategia que utilizaron acá era consolidar nodos, puntos nodales a lo largo de este recorrido. Mientras las personas, digamos, se desplazaban a sus casas, pues también llegaban tarde del trabajo, había una serie de crímenes que se sucedían en este espacio, no era ni siquiera un espacio público consolidado. Entonces, lo que se hizo allí fue crear, digamos, unos espacios nodales. Primero crear unos hitos que eran espacios comunitarios como este que se ve acá, donde funcionaban centros o funcionan centros de salud, centros comunitarios, donde habían como unas torres de vigilancia. Entonces eso se colocaba eh, cada cierta distancia durante el recorrido y alrededor de él se creaban unos espacios públicos donde los niños y los jóvenes practicaban el deporte. Esto hacía, digamos, que estos puntos comunales mantuvieran siempre vigilados por personas, es decir, así fuera el celador de esta institución. Entonces, si se sucedía entre este tramo y este tramo alguna situación de peligro, las personas podían correr y refugiarse también en estos centros comunitarios. Entonces, a partir de la creación de estos nodos urbanos, se fueron consolidando estos espacios para la comunidad y revitalizando el sector. Entonces, esta estrategia no es a partir de las manzanas, sino a partir de los nodos urbanos. Entonces, aquí hay, digamos, algunas imágenes de cómo empezó a haber una acción sobre lugares seguros, es decir, zonas, digamos, calientes, pero no zonas que se llaman hotspots, o cambiar esas zonas de crimen por zonas seguras. La modernización también del transporte, la vigilancia, digamos, natural que se da cuando hay ya muchas personas en el espacio público y la apropiación de los espacios. También, digamos, a esto se le hace una evaluación de sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y se estudia un tercer caso que es en Corea del Sur, en una ciudad portuaria que se llama Busan. Aquí, digamos, la estrategia no fue ni por manzanas ni por nodos, sino la intervención directa de las calles. Uno se pregunta, bueno, Corea, digamos, teniendo un gran nivel de, de vida, de calidad de vida, bueno, también allí se suceden los crímenes. El entorno urbano, digamos, era similar, digamos, en cuanto a topografía, pero digamos también gozaba de unas calles estrechas. Aquí lo que se hizo fue mejorar los corredores, las calles como corredores urbanos, y además, digamos, de colocar algunos botones de pánico que alertaban o daban unas alertas sobre crímenes o situaciones de peligro de las personas. Este es, digamos, esa ciudad que se llama Busan, cómo fue la consolidación urbana en 1950, en 1960 y 70, digamos, es muy similar a las favelas o a los barrios que nosotros tenemos en nuestras ciudades. Y la intervención posterior, digamos, de las calles, como agregando una ambientación de las calles, también se iba mejorando la seguridad, lo que llamábamos también los botones de pánico, y hacer unos recorridos seguros a lo largo, digamos, de la estructura urbana. Entonces aquí hay un antes y un después, digamos, en el mejoramiento por medio de iluminación, de nuevos usos y el acceso, digamos, a los barrios y sobre todo a las calles más angostas. Nuevamente, digamos, se hace un análisis eh, de esta forma, digamos, bajo, digamos, entendiendo, digamos, cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de este esquema de seguridad. Y bueno, aquí se empieza, digamos, a plantear tres escenarios. Entonces, esos mismos escenarios se empiezan a replicar acá en el barrio Egipto.
Entonces, ¿cómo es una consolidación? Yo lo llamo núcleos activos o manzanas. Entonces, es empezar a conformar manzanas regulares. Esto es una zona de topografía muy difícil, mmm, donde el acceso pues también hace que las calles tengan estas formas. Entonces, también se analiza, digamos, cómo es la legibilidad bajo este esquema. Eh, la configuración del tejido urbano se da a partir de los núcleos de las manzanas, es decir, que la apropiación, digamos, se abre en ese tejido urbano para permitir la actividad al interior de las manzanas. Se da una mezcla de usos en torno, digamos, a esos núcleos de las manzanas. Se procura también, en cuanto a la visibilidad, una apertura de puntos visuales, pues al abrir el espacio entre las manzanas, digamos, se ayuda también a hacer, digamos, más visible, a conectar también esos callejones al interior de las manzanas, porque muchos callejones digamos, llegaban hasta ciertos puntos de la manzana, llegaban hasta la mitad y había otro que llegaba pero no conectaba. Entonces, en cuanto a la accesibilidad, la comunicación por medio de patios, es decir, de los patios de esas manzanas, y, digamos, en la territorialidad, la liberación de los centros de manzana como sitios de articulación de la vitalidad urbana. Estos, digamos, son unos esquemas a mano de cómo se percibía, cómo hacer esos cambios, digamos, en las manzanas, esos núcleos, y esta es la propuesta, digamos, en cuanto a alturas, particularmente conservando las alturas de 3 pisos, pero no más allá de 5 en las manzanas más altas. Y, digamos, estos son los usos, favoreciendo más los equipamientos, y esto, digamos, es como la consolidación del tejido urbano. De todas maneras, digamos, se tiene que el territorio es un poco complejo por las curvas de nivel. Estas son las curvas de nivel que más o menos vienen como en este sentido. La topografía es muy sinuosa, muy ondulado el territorio. El segundo escenario, pues a partir de nodos, entonces, digamos, se establecen puntos nodales. Aquí, digamos, el principal es la iglesia, y a partir de aquí unas conexiones urbanas con los puntos de referencia dentro del barrio para tratar, digamos, de hacer también unos puntos de encuentro entre estos nodos y unas conexiones de estas calles. La legibilidad se da por puntos nodales con variedad de usos, es decir, incentivar los usos más en estas zonas nodales, y sobre todo también para la variedad, la mezcla de usos, no solamente, digamos, en los puntos nodales, sino en otras áreas, la territorialidad por la creación de vecindarios en torno a los ejes que son las calles, la accesibilidad por una serie de secuencias en el espacio público por medio de los nodos y unos micronodos que nos llevan, digamos, a que la gente se sienta un poco, que sienta un recorrido más agradable, y la visibilidad, pues, en torno a cortar, digamos, esas distancias, a abrir, digamos, los callejones para que pudiera haber esa permeabilidad. También aquí, digamos, son unos esquemas a mano y una serie, digamos, de propuestas de alturas, de nodos urbanos, digamos, particularmente las actividades en estas esquinas, para propiciar esa apropiación. Y el tercer escenario, digamos, unas rutas seguras, siguiendo, digamos, el modelo de Busan, digamos, donde la legibilidad estaba dada por pequeños bloques modulares que paramentaban las calles, también la variedad, digamos, una mezcla de tipologías, no solamente de viviendas, sino de usos complementarios, la conformación de ejes en cuanto a la territorialidad para vivienda y conjuntos de áreas accesibles a las zonas verdes, y la actividad continua a lo largo de las calles. Pues más presencia, digamos, de las personas, de la visibilidad sobre las calles, digamos, como estrategia de visibilidad.
Entonces, nuevamente aquí viene como la propuesta de este escenario, donde hay una serie, digamos, de alturas mezcladas, y a partir de acá, pues, se crean, digamos, como una evaluación de todas esas condiciones en cuanto, digamos, la accesibilidad, mirando, digamos, cómo es la continuidad, la conectividad, el aprovechamiento de pendientes, la permeabilidad de las manzanas y la intervención del espacio público en cada uno de los escenarios. Eso nos lleva, digamos, a unos cuadros de evaluación de cada una de estas características. Y, digamos, lo mismo se hace con la visibilidad, entendiendo que no es solamente que las cosas se hagan visibles, sino también, digamos, la relación con el espacio público, la vigilancia urbana, la secuencialidad, la iluminación, es decir, es mirado, digamos, la propuesta también desde la noche, la visibilidad también entendida como la visual lejana y la visual cercana, digamos, la relación con la calle y con el espacio público. Y se corrieron los escenarios a partir de un software que se llama DeepMap, que muestra, digamos, cómo podría ser la apropiación por parte, digamos, de los usuarios. Esto es un software desarrollado por una universidad en los Estados Unidos y que es gratuito y que es fácil de utilizar y que mide, digamos, en cómo puede ser la apropiación dependiendo del tejido urbano, y las áreas más calientes, es decir, las más rojas, es donde se presentaría mayor, es como predicción de, 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 de estos, de estas formas mm, de apropiación por parte de la comunidad. Esto entendiendo, digamos, una secuencia de espacios públicos. Entonces, también se corrió, digamos, como esta matriz, y posteriormente, digamos, también, digamos, se hace lo mismo, la evaluación para la variedad, la cantidad de usos en cada propuesta, la cantidad de zonas verdes, de equipamientos, de áreas de actividad. Eh, y esto nos da uno de los diferentes puntajes en cada uno de los escenarios. Después se hace lo mismo, digamos, con los escenarios, digamos, con la consolidación de bordes, la continuidad, eh, la consolidación de nodos, la consolidación de puntos umbrales, es decir, accesos al barrio, y esto, digamos, evaluando la legibilidad. También, digamos, cómo se van consolidando las calles, la conservación también de las edificaciones, sobre todo las patrimoniales, se evalúa. Y, digamos, la conformación en la territorialidad, cómo es el carácter de los espacios públicos, digamos, acá en cuanto a las manzanas, en cuanto a los nodos urbanos y en cuanto a las calles seguras. El límite de lo privado y de lo público que favorece más, digamos, la apropiación de lo público hasta llega a lo privado en cada una de las propuestas. Y los patrones de agrupación, cómo se van agrupando las diferentes tipologías en cada una de estas para conformar el espacio público. Y bueno, de aquí, digamos, de esos principios, pues nos da un resultado que es el escenario 1, el de las manzanas, el que es mucho más propicio para la consolidación, digamos, del espacio público. Entonces aquí ya viene el desarrollo del proyecto. Ya, digamos, pasamos de esa serie de evaluaciones como a mirar cuáles son las fortalezas de esos esquemas y a desarrollar, digamos, por medio de manzanas. Manzanas que permitieran, digamos, al interior la consolidación de espacios públicos. Y ya vemos cómo se empiezan a plantear estrategias. Entonces, las estrategias en cuanto a las acciones de accesibilidad. Entonces, esos objetivos que veíamos inicialmente, pues tienen que surgir o surtir efecto, digamos, con una serie de estrategias y de acciones. Entonces, se veía que como estrategia, digamos, para la unión
del barrio, del Egipto Alto y el Egipto Bajo, pues era la subterranización del tráfico vehicular en este punto específico de la avenida Circunvalar, la peatonalización de la avenida Circunvalar en este tramo entre la Iglesia de Egipto y la calle Sexta, la creación de pasos peatonales y vehiculares con el barrio El Guavio, que es el que queda aquí adjunto, atravesando la quebrada Manzanares, acondicionamiento de la seguridad vial, pues porque veíamos esas calles en pendiente, el mejoramiento de la accesibilidad de vías en sitios favorables, es decir, hacerlo por donde la topografía lo permitiera, el reforzamiento de la malla vial, permitiendo, digamos, la conexión de esos callejones, la segregación de la movilidad peatonal y vehicular, esto también entendido como darle prioridad al peatón y a la bicicleta. También, digamos, la ubicación de los paraderos en bahías adecuadas al interior del barrio, la recualificación, es decir, de los perfiles viales, el mejoramiento de andenes y la implementación de materiales seguros y de fácil mantenimiento. En cuanto al mejoramiento de andenes, pues también que cumplieran con todas las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Entonces, estas eran como las estrategias que se iban implementando, propiciar también, digamos, el sentido de las calles más en este sentido transversal y no en el sentido de las pendientes. Y digamos que estas eran como ya las propuestas. Entonces ya vemos que se crea una alameda sobre la calle, que es la calle, la avenida Circunvalar, propiciando, digamos, el uso de las actividades lúdicas, también el acceso para los peatones, para las bicicletas, digamos, el nodo religioso que lo consolida la Iglesia de Egipto, nodos educativos, digamos, aquí hay este terreno inicialmente es de la Universidad Externado, donde hay una serie de programas que tienen que ver con el patrimonio y fomentar, digamos, esos usos. También, digamos, la revegetalización, y bueno, los vehículos ya irían en la parte subterránea. En cuanto a las estrategias y acciones de visibilidad, pues la ubicación de áreas estratégicas de mirador, es decir, propiciar las vistas sobre la ciudad y también sobre los cerros orientales, el remate de las edificaciones en terrazas con vistas a los cerros y a la sabana, la regularización de las alturas, la creación de puntos de referencia a lo largo de las calles sinuosas, la creación de comercios en las bocacalles, permitiendo también el control de los accesos, la vigilancia desde el acceso, el permitir el uso de balcones, de zonas sociales más hacia la calle, porque estas casas antiguas, digamos, eran muy cerradas a las calles. La creación de ámbitos elevados pues en los primeros pisos que permitan el desarrollo de actividades comerciales, la iluminación nocturna, el acento de iluminación sobre puntos de referencia, es decir, sobre edificios patrimoniales o comunales, el acento también de la iluminación en lugares más alejados, la incorporación de predios de servidumbre, digamos, hacia, hacia el espacio público y la liberación de los centros de manzana para equipamientos comunales. Esas son, digamos, como las estrategias. Digamos, es como una vista de esas acciones, como cada una de esas acciones se ven reflejadas acá, inicialmente mediante dibujos, pero ya digamos como esta propuesta urbana. Entonces lo que veíamos como es un territorio en pendiente, pues propiciar, digamos, el uso de lo que hablábamos de actividades, abrir un poco más, sobre todo los puntos elevados para que hubiera vigilancia también sobre las calles, esto digamos en equipamientos comunales y la relación con la calle. Abrir un poco esas manzanas, esto es, digamos, esas manzanas posteriores a la avenida Circunvalar, tenemos un territorio que está en pendiente, procurar, digamos, las tipologías
de vivienda con equipamientos al interior y una relación más directa con lo que pasa al interior. También, digamos, los centros de manzana como, bueno, como espacios comunitarios. Era, digamos, esto. Y aquí hay una serie, digamos, de esquemas donde se pone de manifiesto lo comunal, la vivienda y lo que es comercial. En cuanto a las estrategias y acciones de variedad, pues organizar actividades comerciales y comunitarias en áreas de primeros pisos, generación de viviendas con posibilidad de actividades productivas, pues porque la comunidad es pobre, pues hay mucha pobreza en la comunidad, pero también, digamos, dar como la posibilidad de que la vivienda sea productiva, la incorporación de diferentes tipologías edificatorias, la conformación de atrios y lugares de encuentro en torno, digamos, sobre todo a los espacios comunales, es decir, el espacio público junto a las áreas comunales, la generación de zonas para talleres y producción comunitaria, la vinculación de áreas de corredor ecológico mediante senderos transversales, digamos, también vincular esas áreas de deterioro de los cerros que eran las quebradas hacia los cerros orientales y hacia la sabana, la utilización de parques y zonas verdes para articulación con zonas de reserva ecológica, la reforestación de vías, senderos, centros de manzanas, el reforzamiento de equipamientos al interior del barrio, la ubicación de equipamientos básicos en torno a las áreas de vivienda, la consolidación de vecindarios en torno a los proyectos de desarrollo prioritario, la incorporación de predios baldíos no edificables al espacio público y a los parques, el aumento de la densidad edificatoria, sin incrementar mayormente las alturas, el desarrollo prioritario de vivienda, el englobe de pequeños predios para generar predios más grandes de desarrollo y el mejoramiento del espacio público mediante la incorporación de otros predios al espacio público. Esto, digamos, era como un esquema de esos usos, entendiendo que los comunitarios son azules, los amarillos vivienda y los rojos principalmente comercio. Cada una de esas acciones está como dibujada y como la respuesta es esta, digamos, veíamos la conexión, es el aprovechamiento también de las conexiones, esta es la conexión, digamos, con el barrio El Guavio, cómo se crean, digamos, algunos puntos de articulación, esto, digamos, el barrio, esta es la avenida Circunvalar, el norte está hacia aquí, hacia abajo, pero era, digamos, cómo se conecta en estos puntos específicamente. Atravesando, digamos, las quebradas, propiciar, digamos, también espacios, aquí vemos que aquí hay una calle vehicular, pero también hay paso, digamos, para los peatones y también, digamos, aprovechamiento, digamos, de esas pendientes para crear esos escenarios. También el aprovechamiento de esas pendientes para crear no solamente áreas de vivienda, sino espacios públicos donde se pudieran propiciar diferentes actividades. Bueno, en la legibilidad también una serie de estrategias, de acciones, que es el aumento de la edificabilidad en esquinas, conformación de lugares de encuentro, el acento de vías y puntos de acceso, la incorporación de edificaciones como bienes de interés patrimonial para su protección y la memoria del barrio, rescatar y enfatizar la conexión entre, digamos, entre las parroquias que se daba anteriormente en el centro de Bogotá y que une diferentes nodos, enfatizar la creación de lugares en torno a técnicas tradicionales de producción artesanal, perfilar los bordes urbanos con proyectos que refuercen la paramentación, acentuar las condiciones de edificatorias en las manzanas, el mejoramiento paisajístico de los predios baldíos, pues esto tiene que ver algunas estrategias se entrecruzan, la mitigación del ruido, que se va a dar en la avenida Circunvalar, la disposición de áreas para el manejo de residuos sólidos,
el tratamiento de las aguas residuales, la generación de áreas de reasentamiento de la población en proyectos de vivienda de interés prioritario, y la estabilización de zonas vulnerables por riesgo de remoción en masa, también la creación de accesos controlados por los residentes y creación de puntos demarcados para el acceso al barrio. Cabe destacar, digamos, que en estas estrategias, por ejemplo, de mejoramiento de vivienda, aquí hay instituciones que ya tenían, instituciones públicas, que tenían, digamos, algunos proyectos a ser desarrollados de vivienda al interior del barrio en esos predios baldíos. Entonces, nuevamente, como dibujar primero cómo son esas estrategias para generar posteriormente, digamos, las imágenes. Aquí tenemos una imagen particularmente de la recuperación de la plazoleta del barrio Egipto y lo que es consolidar también ese borde por medio, digamos, de un equipamiento educativo y el mejoramiento también de la seguridad de las calles al interior del barrio. Y finalmente, estas estrategias de territorialidad, entendiendo, digamos, como la ampliación de parques, la vivienda, la creación de espacios, digamos, con características definidas por la actividad y el uso, la dotación de espacios públicos, que era, digamos, los parques, digamos, dotarlos mejor, el desarrollo de pequeñas agrupaciones de vivienda, la creación de actividad continua a lo largo de las calles, la apertura del espacio público, que es también esto de acá, la disposición de espacios públicos como escenario de actividades, sobre todo culturales y deportivas, eh, la agrupación, digamos, la creación de jardines o patios interiores, la disposición de zonas de jardín o de acceso controlado, digamos, desde la vivienda, la creación de plazoletas, de plazas, la creación de espacio público en una escala zonal más que la metropolitana. Bueno, y entonces, digamos, estas son cada una, digamos, de las estrategias en donde, cómo se dan en cada uno de estos lugares, aprovechar, digamos, no solamente crear como un manejo volumétrico a nivel de render, sino también ir dibujando esas estrategias por medio de algunos bocetos a mano, para posteriormente, digamos, también crear esas áreas un poco más comunitarias, donde se favorece, digamos, las actividades comunales. Aquí, digamos, teníamos en los centros de manzanas áreas de agricultura urbana o terrazas como miradores sobre el rescate, digamos, de esas quebradas que teníamos allá, que veíamos que eran inicialmente un problema. Bueno, hasta aquí, digamos, como las estrategias que se formularon en este proyecto. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas en cuanto a esta presentación. Muy amable arquitecto, vamos a dar paso entonces a algunas consideraciones, reflexiones, preguntas o aportes que quieran hacer en torno al tema que nos acaba de exponer el arquitecto Ricardo Luna. Bueno, Arqui, parece que el público, Bueno, dentro del público, ¿hay alguna consideración o alguna intervención? ¿Alguien quiere hacer un aporte? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy amables por la invitación. Quisiera preguntarle al arquitecto Luna por las aspectos sociales del área del proyecto. ¿Cómo se integra lo social con la propuesta? Gracias, señor Leonardo Santamaría. Sí, señor. sí,
Gracias. Digamos que un acercamiento que se tuvo inicialmente, digamos, con la comunidad era mirar, digamos, eh, cómo eran las condiciones de vida y si habían unas condiciones también muy lamentables de habitabilidad, eh, sobre todo las condiciones de la vivienda. Eh, entonces, lo que se hacía, digamos, en términos de lo social era siempre pensar como en la generación de espacios urbanos, sobre todo, digamos, de equipamientos en cuanto a lo social, porque aunque hay también espacio, digamos, para la criminalidad, también habían muchas expresiones culturales eh, y el reforzamiento, digamos, de equipamientos también en cuanto a lo educativo, porque si bien veíamos que hay una presencia casi marcada de las universidades hacia cierto punto, pues era incentivar también esos usos para que ir rompiendo, digamos, un poco al interior como esos espacios de marginalidad que son creados por los callejones o por esas áreas oscuras y cambiar, digamos, esos predios también que no están urbanizados por equipamientos para la comunidad. Gracias, arquitecto. En términos de transporte público, ¿qué estrategias se implementan, digamos, dentro del proyecto y cómo esto ayuda o perturba, digamos, esas estrategias de prevención del crimen? Bueno, digamos que en primer lugar, muchas de la gente que, digamos, habita acá, pues tiene actividades en el centro. Eso fue una parte que se me olvidó comentar. Pero no por ello, digamos, quiere decir que no se hayan pensado, digamos, también en el transporte público. Digamos que hay unas rutas que vienen por la avenida Circunvalar y acceden, digamos, por una ruta tal vez eh, por este lado, mm, sí, aquí en este sentido. Y digamos lo que se trataba era de generar, hablamos por ahí en alguna de las estrategias, de generar paraderos en estos puntos nodales para reforzar eso, de tal manera que las rutas urbanas pudieran subir por, digamos, por el barrio El Guavio, que es este que queda acá, y otras que vienen por este lado y hacer el recorrido por el barrio. También se pensó en esa estrategia, digamos, para ir a lugares más lejanos, pero muchas, digamos, de las personas que viven acá, pues tienen, digamos, pequeños, viven del rebusque sobre todo en las áreas del centro, en toda el área del centro. Ok, ¿alguna otra pregunta o intervención dentro del público? Bueno, entonces, bueno, ya digamos como que a manera de... ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, gracias a todos. Les recordamos que esta serie de eventos está pensada como estrategia y como aporte a la coyuntura que hoy vive el país y el mundo y como un espacio de difusión y transferencia del conocimiento que a la vez sirva de vehículo para la reflexión del qué hacer de la universidad y el papel que ésta desempeña en la sociedad actual. Los invitamos cordialmente en este mismo espacio dentro de 8 días, mayo 29, a una conferencia con el título de Tendencias en el interiorismo, un viaje a la historia y evolución del diseño con relación al espacio. Es una charla orientada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nodo Antioquia en asocio con la Universidad Antonio Nariño de Villavicencio. Les agradecemos a todos por su asistencia y esperamos seguir contando con ustedes. Gracias a todos, gracias al arquitecto Ricardo Luna, a los compañeros, a los profesores, a los asistentes, muy amables por acompañarnos y permitirnos gozar de su compañía.
Arquitecto, le cedemos la palabra para una despedida. Gracias por la atención prestada a esta exposición. Esperamos también que se sigan uniendo a este tipo de conferencias, particularmente las que vienen a futuro, y esperamos, digamos, que aprovechen estos espacios de reflexión en los diferentes campos de la universidad y a los diferentes saberes. Muchísimas gracias a todos por su atención y esperamos pues contar su participación en otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron desde las diferentes latitudes del país. El señor Jairo Perdomo tiene una pregunta. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Adelante, señor Jairo. No, no es pregunta, es darle las gracias a usted, arquitecto, y al arquitecto de Comunicando en esta región tan apartada como es el departamento del Guaviare, específicamente del municipio de San José del Guaviare. Nos gustaría no solamente que nos tengan en cuenta, sino que nos ayudaran a cómo un proyecto de esa magnitud pudiese ser implementado aquí en la capital del departamento del Guaviare, arquitecto. Y muchas gracias por habernos tenido en cuenta y esperamos que nos sigan teniendo en cuenta en esta región tan lejana del centro del país. Bueno, sí, señor. Gracias, señor Jairo Perdomo. Un saludo cordial a las personas que hoy nos acompañaron desde las diferentes latitudes del país. Tuvimos gente de Bucaramanga, de Neiva, de Cali y de diferentes universidades. La idea es de que este es un espacio de puertas abiertas para no solo para la asistencia, sino que si alguien tiene un tema de interés nos puede contactar y aquí les abriremos el espacio. Al señor Jairo Perdomo, desde luego estaremos en contacto con usted para ver cómo desde la universidad podemos impactar allí en esas regiones alejadas, ¿sí?, del país, en donde intervenciones de este tipo yo sé que son muy necesarias, sobre todo apoyadas por temas de administración pública. Gracias, señor Jairo. Muchas gracias, arquitecto, y que estén muy bien. Gracias a todos. Nos veremos entonces muchísimas gracias. Dentro de 8 días por este mismo espacio. Gracias, nos estaremos convocando. Hasta luego, gracias a todos. Chao. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, señor Leonardo Santamaría, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Arquitecto, ¿puede dejar de compartir la pantalla para tomarle una fotografía ahí a todos los asistentes que quedamos? Ya. Listo, gracias. Chao, Manuel. Chao, hasta Ricardo. luego, hasta luego. Bueno, con todo gusto. Arquitecto Mojica, gracias a todos por asistir y por el apoyo. Juan, que estés muy bien. Con gusto. Gracias. Éxitos. Bueno, Juan, gracias, Ricardo. Gracias por el espacio. Gracias a todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias.